Acompáñenme a preparar una deliciosa carlota de pistache o pistachio. Aquí tengo una barrita de queso crema de 8 onzas que equivale a 230 gramos. Está a temperatura ambiente. La vamos a cremar por 1 minuto. Ahora vamos a agregar 100 gramos de crema de pistache. Si quieren ver el video de cómo se prepara, ya lo tenemos en el canal o les voy a dejar el enlace por si lo gustan prepararlo. Vamos a poner el queso crema. Esto es totalmente opcional. Yo voy a agregar media cucharadita de sabor de pistacho o pistache. Continuamos batiendo o mezclando. Ahora voy a agregar 225 mililitros de crema para batir. Vamos a batirlo por un par de minutitos. Voy a quitarle lo de las orillas para combinar todo muy bien. A este punto vamos a probar y vamos a rectificar de azúcar. El azúcar que vamos a utilizar es azúcar glass. Y esto dependerá qué dulce lo quieran. Yo voy a agregar tal vez 4 o 6. El dulzor es al gusto. Continuamos batiendo. Ya está lista la crema, miren, la consistencia. No es muy líquida, pero tampoco no es muy espesa. El molde que yo voy a utilizar es de 8 pulgadas y es desmontable. Ya le puse un pedacito de papel para hornear, no se lo tienen que poner si no quieren, pero a mí me gusta ponérselo. Aquí ya tengo las galletas o soletas o lady fingers, no sé cómo los conocen. Creo que me dejaron varios comentarios de cómo se llamaban. Aquí tengo un poco de leche. Esto es para mojar las galletitas. Y si no tienen este tipo de galletas, lo pueden hacer con galletas Marías. Si quieren utilizar guantes, lo pueden hacer, pero yo me lavé muy bien mis manos. Así que vamos a mojar las galletitas un poquito. Y la parte que tiene el azúcar lo vamos a poner hacia la pared de nuestro molde. Y así vamos a continuar con todas las galletitas alrededor del molde. Ahora vamos a poner una capa en la parte de abajo. Pueden utilizar las que ya están, yo las corté, pero pueden utilizarlas completas. Comenzamos poniéndola. Vamos a agregar la primera capa de crema de pistacho o pistache. Vamos a emparejarlo porque vamos a hacer otra cama de galletas. Esta es la primer cama o la primera capa. Vamos a hacer la segunda. Pueden hacer 3 si ustedes gustan. Agregamos un poco más de la crema. Lo cubrimos con un pedacito de plástico y lo refrigeramos por lo menos 2 horas antes de decorarlo. Para decorar nuestra carlota de pistache vamos a utilizar un poquito de pistache. Estos no tienen sal. Los pueden hacer con su cuchillo. Yo voy a utilizar esto. Vamos a decorar con un poquito de crema de pistache. Vamos a hacer primero como líneas, más o menos así. Con un palillo o con cualquier cosita que tengan, delgadito, vamos a hacer el diseño. Vamos a comenzar como dando para abajo. Ahora para arriba. Ahora vamos a agregar los pistaches. Vamos a decorar nuestro platito para poner la carlota. Vamos a sacarla. Miren qué bonita queda. Ahora vamos a cortarla. Normalmente esta la corto en rebanaditas, pero como me dijeron en la otra carlota de frutos rojos que hice, se molestaron conmigo porque no les enseñé con qué lo corté. Es con estos anillos. Así que la vamos a cortar con este para ponerle en el platito. Lista, a probarla. Provechito. Súper cremosita. Deliciosa. Adiós y provecho.